Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo me llamo Ricardo Canary Lotus en Instagram, Ravelry, Facebook y YouTube. Y este es el noveno episodio de mi podcast creativo El Nido del Canario. Para las personas que no me conocen, este podcast está dedicado a todo lo que es trabajos manuales con hilo, principalmente tejido, un poco de costura, bueno, bastante costura últimamente, algo de gancho, bordado y de tiempo en tiempo lana filtrada. Para las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, muchas gracias por su fidelidad. En este episodio yo les propongo presentarles dos proyectos terminados y hablarles en la parte Netflix de películas basadas sobre uno de mis autores preferidos, que es H.P. Lovecraft. Sin más tardar, les propongo que pasemos a la parte proyectos terminados. Como proyectos terminados esta vez tengo dos proyectos para presentarles. Ninguno de los dos es el suéter que estaba tejiendo la vez pasada. Ese suéter todavía no lo he terminado. Y lo que pasó es que, como les dije en el episodio pasado, para las personas que lo vieron, ese suéter me está tomando mucho tiempo tejerlo porque es un suéter que es en 100% punto de brioche. Y como esto estuvo haciendo mucho calor y que además como que me desmotivé un poco en cuanto al tejido, no avanzó mucho durante 2 meses. Y resulta que cuando empecé a retomar el suéter para volverlo a tejer, avancé como 15 centímetros y para hacer una pausa fui a ver sobre Instagram eh, las publicaciones y vi que Stephen West, que es mi designer preferido, había publicado un nuevo chal. Estaba diciendo que su nuevo chal estaba disponible, eso fue el día 17 de agosto, y que el chal estaría en un bundle, en un conjunto de patrones, con todos sus modelos de otoño 2018. Entonces yo vi las fotografías del chal y me enamoré. El chal me gustó muchísimo cómo quedaba. Yo hace mucho tiempo que no había visto un chal de Stephen West que yo tenía que tenerlo. Entonces este fue el caso, lo tenía que tener inmediatamente. Entonces compré el patrón, empecé a tejerlo el día siguiente con unas amigas cuando fuimos a hacer un brunch con tejido. Y resulta que me equivoqué. Me equivoqué totalmente, tuve que deshacer todo el chal. Luego me volví a equivocar y el martes siguiente pues, tuve que deshacer toda la primera sección. Terminé de deshacerlo y luego me volví a poner entonces el 23 y el chal lo terminé el 28. No, el 23 que estoy diciendo, el 21. Entonces el chal lo terminé el 28, entonces me tomó 7 días para terminarlo. Lo que es pues es bastante corto. A mí por lo general un chal me tardo 2 semanas. Sobre todo cuando el chal es muy grande, como es el caso de porque este chal son 1200 metros de hilo, un poquito más, y es inmenso. Entonces los voy a presentar. Entonces este chal normalmente tiene nada más 5 colores. Yo lo hice con 8 porque resulta que yo tenía mucha lana que yo quería utilizar y cuando vi mucha lana que quería utilizar, muchos restos de lana que yo quería utilizar, y resulta que yo vi los metrajes cuánto se necesitaba de lana para hacer este chal y vi que se necesitaba poca lana. Por lo general cada color eran como el color donde hay más lana, que se necesita más lana son 290 tantos metros. El segundo debe ser como 250, luego son 190 y tantos. Entonces son metrajes bastante pequeños. Entonces dije, bueno, como son metrajes pequeños voy a utilizar lana que me queda. Entonces fui a buscar mis restos que me quedaban. Yo vi una lana que me gusta mucho, que es este verde, que se ve más o menos, ahí está, ¿no? Que se ve más bien aquí, es el verde claro. Que es una lana de una amiga que se llama Emma, que vive en los Estados Unidos, pero que es francesa.
y que tiene una marca de lana que se llama Air de Luna. Y entonces yo quería utilizar ese porque resulta que hace poquito, yo tejí el chal Brioche Alicious para mi mujer. Y en ese chal yo he utilizado los dos colores que ven aquí. O sea, el color verde, como que verde azul, como turquesa, y este color verde claro, que es verde manzana. Entonces dije, no, me quedó mucho, me quedó muchísima lana, me quedó como 90 gramos no, como 80 gramos de la verde claro, que es la de Erdelwin, y como 60 gramos de la otra. Entonces dije, escucha, no me queda mucho. Entonces dije, ay, pues las voy a utilizar. Y entonces estuve viendo, pero resultó que esta lana de Erdelwin, no sabía con qué mezclarla. Entonces fui a buscar en mi stash y terminé utilizando una nueva madeja de una lana que se llama Mrs. Crosby Loves to Play, que es una marca no sé de dónde venga, debe ser yo creo que inglesa. Y fue un regalo que me dio mi mujer, que me hizo mi mujer para mi cumpleaños el año pasado. Entonces las mezclé y luego empecé a ver qué me quedaba en mis restos. Y pues puse entonces varios colores. El primero es que, entonces esta lana que me regaló mi mujer, que es Mrs. Crosby Loves to Play, el color se llama Hollywood Cerise. Entonces cereza Hollywood. El segundo que es el color de Air de Luna, que es un color que no tiene nombre porque lo que hace Emma es que ella tiñe colores que se basa en fotos. Entonces toma una foto y reproduce los colores de la foto en la lana. Y yo le compré un kit que se llama Secrets of the Woodland, en donde había 4 madejas, entre las cuales esta madeja de color verde manzana que me gusta mucho. Después de eso entonces fui a ver qué me quedaba y encontré este azul rey, de mi teñidora preferida, que es Squirrel Yarns, que es una amiga que se llama Lisa, francesa. Y estaba muy bien para esta parte de brush, entonces la mezclé con otro resto de una lana de color violeta que se llama Dangolan, que es de una marca que se llama Histoire de Laine, que es una marca francesa que me enviaron en un swap, un intercambio en el que yo organicé para mi cal Extrinsic Color Cal. Después utilicé otros restos también una vez más de Squirrel Yarns, que es este color como lila claro, que ustedes ven blanco en la pantalla, pero es más bien lila, que mezclé con un color azul de otro chal de Stephen West que me quedaba, que es una lana perdón, el color blanco se llama Flor de Lin, y el color azul con el que mezclé es una lana que se llama Galaxy. El color se llama Galaxy y es de una teñidora francesa que se llama Cindy y su marca se llama Mon Chip Shop. Después de eso, bueno, como les dije, utilicé los dos colores verdes que me quedaban de mi chal Brochalicious. El color verde claro es el color de Emma y el otro color es un color de Riverside Studio que se llama Teal. Y para terminar, la brioche con este color un poco anaranjado como calabaza, que es un color que se llama Le Camel de Carreau, que está hecho por una teñidora francesa que se llama Marie y cuya marca se llama Lelaine de Vivoneta, que es una amiga que conozco en los cafés tejido y que lo hizo para otra amiga que tiene un podcast, Marie también tiene un podcast, que es que tiene el color Caro, que es que es para una amiga que se llama Caroline, que tiene un canal de YouTube que se llama Caroline Creación, donde es más bien costura. Entonces yo tejí esto y entonces me permitió terminarme muchos restos, aunque tuve que utilizar un poco más de una madeja del color magenta que les estaba presentando, que es el de Mrs. Crosby Loves to Play. Entonces, pues bueno, me quedó muchos restos de pero el chal está muy bonito y bueno, estaba muy divertido porque son
El chal empieza aquí, en esta parte, y entonces uno monta estos triángulos que se ven en la pantalla, son puros rangos cortos. Entonces, rangos cortos con German Short Rows. Se hacen los rangos cortos, después de eso está la brioche y otra vez rangos cortos y después esta parte es más como ah, no, ¿cómo se dice? Ay, no sé cómo se diga, lace. Entonces, con muchos yarn overs, está muy bien. Me gusta mucho cómo se ve, nada más que es un poco tediosa. Porque aquí, cuando uno llega a esta parte, tiene ya como 500 mallas. Y cuando llega a la parte final, que es brioche, pues ya son como 600 mallas. Entonces, sí está un poco. Toma mucho tiempo, pero pues, francamente el resultado vale la pena. Sobre todo porque el chale es muy grande. A mí me gustan los chales grandes porque yo soy bastante grande. Y ahorita todavía ni lo bloqueo. Entonces, ya no bloqueado, el chal mide como 2,70 m. Entonces, no sé si lo vaya a bloquear, porque fuera de esta parte que tiende a enrolarse en sí misma, el chal en realidad está muy estable, o sea, la forma la tiene ya, entonces no sé si lo vaya a bloquear. Y como les estaba diciendo, me quedaron muchos restos de lana en el ecosistema de la Mrs. Scott Love Supply porque utilicé un poco más de una abeja y entonces fui a tejer un modelo que me encontré en uno de los podcasts que yo veo en inglés, que es el podcast de Inside Number 23 de Miss Lavelli. Y entonces ella está embarazada y como va a tener un bebé más o menos en el mismo momento que mi mujer, entonces pues a mí me gusta mucho seguir lo que ella hace. De todas maneras me gusta mucho su podcast, pero me gusta mucho seguirlo últimamente porque propone modelos que me gustan mucho a mí también para hacer para mi hijo. Entonces ella hizo un modelo que se llama Baby Vertebrae, que es un modelo de, no me acuerdo cómo se llama la designer, les pongo la ficha de todas maneras. Y entonces lo que yo hice es que tomé el modelo gratuito que es el de Newborn Vertebrae y lo modifiqué para poderlo hacer un poco más grande de lo que en realidad era. Entonces hice esto. El modelo, la característica principal de este modelo es que es un gilet, nada más que es un chaleco, nada más que es un chaleco sin frente. O sea, nada más permite cubrir la espalda y las mangas. Entonces no tiene frente. Entonces es muy fácil ponérselo a un bebé. Y las fotos además se ven muy bonitas. Les voy a poner a lo mejor una foto del modelo. Si no vayan a Ravelry, pueden ver perfectamente qué es lo que estoy hablando. Y como la lana está muy suavecita, entonces le quedó muy bien para este tipo de modelo. Y este es entonces mi segundo proyecto terminado. Que lo hice, que me permitió terminarme casi la lana Mrs. Schroeder Stupey y utilizar mucha de lo que me quedaba del color de camel de cabo. Entonces estuvo muy bien. No tengo otros proyectos terminados, así que les propongo que pasemos a los proyectos en curso. Así que hasta dentro de unos segundos. Proyectos en curso, esta vez nada más tengo uno. Bueno, tengo bastantes en realidad, pero nada más uno que estoy tejiendo últimamente. Es todavía mi suéter, Excuse Me Sweater de Stephen West, que les presenté la vez pasada. Entonces es un suéter que está en 100% punto brioche, que no me voy a poner ahorita porque no hace bastante calor. Entonces ya lo avancé, aquí está el cuello, el cuello, las aberturas de las mangas, y lo avancé bastante en realidad. O sea, ya me quedan como 10 centímetros antes de terminar el cuerpo. No lo seguí porque estas últimas semanas, porque como estuve sobre el otro chal, entonces el chal me aventé 7 días, luego el suéter que hice fueron 2 días, y el suéter en realidad más lo tejí durante como 3 días, entonces no lo avancé como yo lo hubiera querido avanzar. Pero pues, yo creo que dentro de unas 2 semanas ya debe estar terminado o casi terminado. No tengo otros proyectos en curso. Los que tengo hay bastantes que voy a desmontar porque o no me gustan o ya no.
no me atrajeron, o de plano cambié de idea. Entonces, justamente les voy a hablar de eso en la próxima sección. Entonces, en Stage and Talk, como les estaba diciendo, últimamente he cambiado mucho de idea. Yo estaba haciendo un suéter que se llama Calica, de una designer francesa que se llama Marie-Amélie Designs, Marie-Amélie, y su marca de diseño es Marie-Amélie Designs. Yo ese suéter lo estaba haciendo con una lana que yo había comprado para hacer el suéter All Romance de Joji Locatelli. Resultó que ese suéter tuvo la peor suerte del mundo. Cada que lo tomaba me equivocaba o algo pasaba. Una vez para empezar tuve problemas con el encaje, porque no me quedaba como debía ser, o se estiraba mucho. O sea, en vez de hacer aunque hice la muestra, una vez bloqueada la banda de encaje, en vez de medir los creo que 40 o 60 centímetros que tenía que medir, medía como 80 o una cosa por el estilo. Era enorme, entonces tuve que cortarla, no, un desastre total. Total que al final ya pude montar el suéter, y cuando una vez que lo monté estaba a la mitad del suéter, lo guardé y como las agujas eran de metal, se deslizó todo y perdí la mitad de la espalda. Pero así como hagan de cuenta que tiene el suéter, aquí está la espalda, y toda la mitad se fueron como, como 40, como 50 mallas que se perdieron, y se perdieron como 40, 45 rangos. Es una cosa monstruosa. Entonces me hartó, lo deshice y la lana se quedó en un lado guardada y ya. Empecé a montar el calica porque me gustó la forma, pero el problema es que lo que yo quiero hacer con eso es hacer como la parte de central de un color y lo demás de otro. Y como no lo previeron para esto, entonces tengo que hacer muchas modificaciones y en realidad no le hace justicia al modelo, que está muy bonito. Entonces prefiero hacerlo con otra lana y yo hacer pues, utilizar esa lana para otro proyecto. Y el proyecto en lo que voy a utilizar es un chaleco que se llama Manso, de una designer francesa cuyo nombre de designer es Lilo Fila, que les pongo una foto. Y eso lo voy a hacer porque resulta que una podcast que se llama Mainan puso una foto en Instagram y me enamoré de su chaleco. Entonces voy a hacer el mismo con esas lanas. Espero que esta vez sea lo suficientemente asiduo en esas lanas, porque resulta que ese proyecto es un regalo de cumpleaños y nada más tengo hasta el mes de octubre para terminarlo. Entonces ya está urgiendo. Entonces tengo que terminarlo rápidamente. Sino, ¿qué puedo decirles? El Cali Extreme Color Cal que estaba organizando, en donde no hay desafortunadamente ningún participante hispanófono, llega a término hoy. Las personas que vean este podcast, sí, ustedes participan en esto, pero no creo. Es el último día. Mañana haré el sorteo de los ganadores por Instagram en vivo. Y pues ya. Sino, ¿qué más les puedo decir? El cal de Soissons está todavía abierto, entonces para hacer ropa de bebé, tejer ropa de bebé, ropa o accesorios de bebé. Uh, Está abierto hasta el final del año. Ustedes pueden entrar, las instrucciones están en español, en francés y en inglés, entonces no hay ningún problema, y está abierto a lo internacional. Así que vayan a mi grupo sobre Ravelry que se llama El Nido del Canario, y ahí podrán ver todas las reglas que se aplican. Si no, entonces les propongo pasar a la parte de Netflix. Para las personas que no les gusta ver la parte de Netflix, bueno, les digo hasta luego, espero que se diviertan tejiendo. Sí, son como aquí en Francia, que es el inicio de clases la semana que viene, y pues bueno, y que la gente está regresando de vacaciones últimamente. Entonces pues mucha suerte y mucha suerte para volver a retomar su actividad normal. Si no, si ustedes están yendo en vacaciones, pues disfruten mucho de sus vacaciones, y espero, si no, que hayan disfrutado, y si no han partido en vacaciones, sino que no van a partir de vacaciones, entonces
aún más mucha suerte para su trabajo. Y pues diviértanse mucho tejiendo, cosiendo o haciendo lo que ustedes quieran mientras hacen manualidades o que les guste ver mi podcast si no son manualidades. Si les ha gustado dejen un comentario, un like y si pueden compartirlo, compartan. Últimamente en YouTube la manera de hacer el algoritmo cambió un poco. Entonces los videos que están relacionados no funcionan igual, está medio raro. Entonces si quieren ayudar un poco al canal, compartan el video con la gente y pongan un like, eso ayuda mucho al canal. Para los que se quedan, les propongo pasar a la parte de Netflix, donde vamos a hablar de películas inspiradas sobre uno de mis autores preferidos, que es H.P. Lovecraft. Hasta dentro de unos segundos. Bueno, esta vez en Netflix les voy a hablar de películas inspiradas sobre uno de mis autores preferidos, que es H.P. Lovecraft. Para las personas que no conocen a H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft es un autor americano que inventó realmente todo lo que es el género de horror fantástico. Es un autor que fue poco conocido y que siguió un poco el mismo destino que fue con Edgar Allan Poe. Es decir, que el autor pasó inapercibido durante mucho tiempo hasta que las primeras traducciones en francés aparecieron. Es un autor que yo afecciono mucho porque es uno de los primeros autores que, que realmente me apasionó. Yo la primera vez que leí H.P. Lovecraft fue en secundaria. Debía tener 13 años. Fue una profesora de español que compraba libros de fonocultura, de libritos de fonocultura, y nos prestaba, a varios estudiantes nos prestaba esos libritos para que los leyéramos. Y a mí el que me prestó, el primer primer librito que me prestó fue El terror de Innsmouth. No, fue El horror de Dunwich que me prestó y me enamoré de ese autor. De hecho, a partir de ese entonces yo leía ese autor muy seguido, hasta casi que cada vez que tenía que regalar algo, regalaba un libro de H.P. Lovecraft. Yo en cuanto tuve la capacidad de comprar todas las obras integrales, que son estas, las compré. Son libros bastante grandes, o sea, cada uno tiene 1500 páginas. Y además de eso tengo una colección de material basado en obras de Lovecraft bastante importante, porque también hay películas, hay juegos de video, hay cómics, hay muchas cosas basadas en Lovecraft, y a mí es un autor que me gusta mucho. El problema con Lovecraft es que es un autor que ha sido muy mal adaptado al cine, en la pantalla, que sea grande o pequeña. Y las películas de las que les voy a hablar son las que yo considero mejores adaptaciones. Un punto así importante es que, como es un autor que me gusta mucho, es la primera vez que hay una sección Netflix que es igual en español y en francés. Entonces espero que les guste. Les voy a hablar de las películas siguiendo un cierto orden. Sobre todo en cuanto a en cuanto a directores, pero sobre todo en cuanto a la fidelidad de la adaptación de la película. La primera de las que les voy a hablar es Dagon, que es una película de 2001 hecha por Stuart Gordon. Dagon es una historia, fue la primera historia publicada de H.P. Lovecraft, y es la historia de un marino que se pierde en mar abierto y llega a una isla en donde hay puros cadáveres de criaturas marinas, más o menos que más o menos reconocía, y otras que no conocía. Total, que como está perdido en la isla, se pone a buscar qué puede encontrar, y llega a un como hoyo en donde hay una fuente, como una laguna,
y cerca de la laguna hay un como obelisco. Y se acerca al obelisco y ve en ese obelisco, ve como jeroglíficos extraños en donde hay criaturas marinas gigantescas y le da miedo y mientras más miedo tenga, en el momento en más tenía miedo, en ese momento de la laguna sale un monstruo gigante y se lleva el obelisco. Entonces se va corriendo y se vuelve loco. Vuelve a tomar su lancha, y en la lancha deriva mucho tiempo y al final lo logran rescatar, pero está tan traumatizado por el evento que lo único que tiene en la cabeza es que el monstruo lo va a buscar y la historia termina como que en un cliffhanger en donde no se sabe si el monstruo llegó a atraparlo, si se suicida o qué pasa, pero bueno, la historia es bastante, yo digo interesante, pero la adaptación que hicieron aquí es una mezcla de esa historia con otra historia que es el terror de, no, el terror de Smooth, que es una historia donde hay como una ciudad llena de descendientes de ese tipo de criaturas. Y bueno, la película está decente. No es que digamos una buena película, pero está decente. Ese mismo director hizo otra película en 1985 que se llama Reanimator, que es una adaptación de una historia que se llama Herbert West Reanimator, que es una historia que H.P. Lovecraft hizo como historia de humor, entre comillas, porque H.P. Lovecraft publicaba en una revista que se llamaba, no sé, creo que se llama Weird Tales, no estoy seguro, uh, y era una revista que estaba acostumbrada a ese tipo de fantasía, horror y cosas por el estilo. Pero esta historia no la publicó en esa revista, publicó en otra revista, nada más publicó una sola vez. Pero como los lectores de esa revista no estaban acostumbrados a ese tipo de literatura, prefirió hacer algo más banal, que dé menos miedo. Entonces hizo esta historia y la historia es de un científico que se pone a experimentar con la reanimación de partes de cuerpos o de cuerpos enteros y pues, obviamente al final todo sale mal. Entonces esta historia es la adaptación más o menos de eso para tiempos modernos y es bastante fidel. No totalmente, pero es ya mucho más fidel que Dagon. Y lo interesante es la manera en la que lo pudieron conservar el humor. Entonces es una película que yo les recomiendo. Además no es una película, sino que es una serie de películas. Hay tres, de lo que me acuerdo. La primera y la segunda están bien, la tercera no la ven. Después les voy a hablar de una película de 2010 que se llama Die Farbe, que es una película alemana que fue hecha por un director, creo que es coreano, que se llama Juan Bu, que es una adaptación de una historia que se llama El color... más. No sé cómo se llama en español, de ser El color caído del cielo. Esta es la historia de un meteorito que cae y que la radiación que tiene modifica todo lo que está a su alrededor, haciendo como mutantes y cosas así. Y es porque el meteorito tiene parte de una entidad cósmica que es como maléfica. Lo que tienen que entender en Lovecraft es que Lovecraft tiene un universo donde hay dioses antiguos en los que les vale un comino a la humanidad y entonces cuando llegan a estar en contacto con la humanidad pueden pasar o cosas muy buenas o cosas muy malas o cosas que no tienen ningún sentido y eso es porque no les importa nada, o sea, la humanidad para ellos es insignificante. Entonces esto es más o menos lo que pasó en esta historia y la adaptación es bastante fidel. Y sobre todo es una película independiente que vale la pena apoyar. La siguiente recomendación va a ser un capítulo de una serie que se llama Masters of Horror, que es el episodio 2 de la primera sesión. Que es una película, un episodio que salió en 2006 que se llama Dreams in the Witch House, que es la adaptación de la historia de un nombre, sería Los sueños en la casa de la bruja, que es la historia de alguien que se pone a descansar en un lugar donde no debía haber descansado. No les voy a decir más, les recomiendo que vayan a leer la historia, es una de las historias que más me gusta. Y el director es Shane Brainey,
que es una persona que tiene muchas adaptaciones de Lovecraft en su activo y sobre todo que participó a una de las dos mejores adaptaciones de Lovecraft que yo considero. La primera de esas dos es, bueno, esta es una buena adaptación, ¿no? El de Dreams in the Witch House, pero su mejor adaptación es la siguiente es The Whisperer in Darkness, que es un film, es una película de 2011, que es una película en blanco y negro y es muda. O sea, lo que hicieron es adaptaron a Lovecraft como si fueran en los años 30, que es más o menos la época en la que se sitúan las historias de Lovecraft. Y es una película que se hizo con colaboración de otro director que se llama Andrew Lemon, que también ha hecho muchas adaptaciones de Lovecraft. Y entonces esta película es una adaptación, pero fidel, totalmente fidel a la historia, que está muy bien hecha. Y le está muy bien hecha porque se ayudó con Andrew Lemon, que hizo la mejor adaptación de Lovecraft a mi gusto, que es de Call of Cthulhu. Es una película de 2005, también en blanco y negro y muda, pero que sigue a 100% fidel a la verdadera historia de Call of Cthulhu de H.P. Lovecraft. Entonces, si pueden verlas, vayan. Y sobre todo lo que yo les recomiendo es de ir a leer H.P. Lovecraft si no conocen. Es un autor que ha sido mucha fuente de inspiración para muchas cosas que ustedes conocen, que a lo mejor no saben que son de inspiración de Lovecraft. Por ejemplo, si les gusta la música, el metal, por ejemplo, Metallica, Master of Puppets es pura inspiración de Lovecraft. Megadeth tiene muchas canciones de inspiración de Lovecraft. Therion tiene muchas canciones de inspiración de Lovecraft. O sea, hay muchos grupos que se inspiran de Lovecraft para sus canciones. Hay películas que se inspiran de Lovecraft. O sea, por ejemplo, todas las películas de Benicio del Toro, o casi todas las películas de Benicio del Toro, se inspiran mucho del universo de Lovecraft. A juegos de video también se inspiran mucho. Por ejemplo, si les gusta Silent Hill, se totalmente inspirado de eso. Entonces, es un autor que ha sido para empezar fue muy prolífico y para seguir es un autor que ha sido, o sea, creó en realidad todo un género de literatura y una manera de escribir muy particular, perdón. Entonces, si pueden echarle el ojo, se los recomiendo mucho, espero que les guste. Y bueno, si les puedo hacer recomendaciones, yo les recomendaría tres historias. La primera va a ser Las ratas en el muro, que es una historia bastante extraña. La música de Albert Kahn, que también es una historia que a mí me gusta, creo que es una de mis preferidas. Las montañas alucinadas. Y una en bonus es la llama de Cthulhu. Entonces, bueno, espero que les guste, espero que les haya dado ganas de descubrir este autor que me gusta mucho. Y una nueva vez, que les vaya muy bien, mucha suerte, diviértanse mucho tejiendo, cosiendo o haciendo la actividad creativa que a ustedes les guste. Y hasta la próxima. Adiós.